La misión secreta de la NASA a Saturno de 1995 que no quieren que sepas. Encontraron ruinas tecnológicas. La última transmisión de la sonda antes de que la NASA la destruyera remotamente mostró ruinas flotando en la atmósfera superior de Saturno. Estructuras hechas de materiales que el análisis espectroscópico identificó como imposibles. Aleaciones que requerían temperaturas de fabricación superiores a las del núcleo de cualquier estrella. Geometrías que existían en más de 3 dimensiones y, lo más inquietante, componentes que seguían funcionando después de lo que la datación por carbono sugería que eran 8.000 millones de años. Lo que significa que la tecnología era más antigua que el universo mismo, construida antes del Big Bang en lo que sea que existiera antes de que comenzara la realidad. Y tallados en cada superficie en símbolos anteriores a la física conocida estaban las fechas de fabricación, los números de serie y las instrucciones de funcionamiento, todos escritos en inglés moderno, específicamente utilizando terminología y abreviaturas que la NASA no desarrollaría hasta 2003. Como si quien construyera estas antiguas ruinas hubiera estado usando los estándares de documentación futura de la NASA miles de millones de años antes de que la NASA existiera. Pero las ruinas no estaban inactivas. Estaban transmitiendo una señal hacia la Tierra que la sonda detectó segundos antes de ser destruida. Y cuando los criptógrafos decodificaron la transmisión, descubrieron que era un manual de construcción. Eran instrucciones detalladas para la construcción de Saturno, explicando que el planeta no era natural, sino un almacén de datos artificial construido hace 13.000 millones de años para preservar la información del universo anterior al nuestro. Y los anillos no eran hielo ni roca, sino cristales de datos que almacenaban cada evento, cada interacción de partículas, cada momento de la realidad anterior. Y según la sección final del manual, Saturno fue diseñado para esperar hasta que la vida inteligente evolucionara en el nuevo universo para transmitir sus instrucciones a esa especie y guiarla en la extracción de los datos almacenados. Y la humanidad acababa de recibir la transmisión, acababa de tener acceso a conocimiento de antes de la existencia, excepto que el manual incluía una advertencia escrita con una letra desesperada después del texto original: no acceder a los datos. Accedimos a él. Descubrimos que había antes. Descubrimos por qué terminó el universo anterior. Descubrimos que lo terminó. Y ahora sabe que sabemos que regresará. Destruyan Saturno. Destruyan el almacenamiento. No dejen que encuentre los registros de su muerte. Encontré esto en el sótano de mi abuelo hace 3 semanas, dentro de una lata de café enterrada bajo el suelo de concreto. Me llamo Douglas Whitmore. Tengo 31 años y, hasta hace 23 días, creía que mi abuelo, Warren Huxley, era un cartero jubilado que pasó sus últimas décadas alimentando palomas en Riverside Park y quejándose de los Mets. Murió un martes. Cáncer de pulmón. La enfermera del hospicio dijo que se fue en paz, aunque los arañazos en los antebrazos y la sangre bajo las uñas sugerían lo contrario. El funeral fue pequeño. Después, mi padre me dio las llaves de la casa Warrens Brownstone en Brooklyn Heights. Me dijo que ordenara los trastos viejos y voló de vuelta a Phoenix antes de cenar. Después de 3 días de limpiar cajas de periódicos amarillentos y radios rotas, me di cuenta de que el suelo del sótano estaba irregular. Una esquina estaba ligeramente más alta que las demás. Debajo, envuelta en plástico y sellada con cinta aislante, encontré una lata de café con 6 casetes, una placa de identificación de la NASA descolorida y 347 páginas de notas manuscritas. La placa mostraba el rostro de mi abuelo. El nombre decía W.H. Huxley, analista de telemetría, proyecto Rimfal clasificado. Nunca había oído hablar del proyecto Rimfal, ni tampoco Google. El primer casete llevaba la etiqueta del 3 de octubre de 1995, día 1, escrita con la letra apretada de mi abuelo. No tenía reproductor de casetes, así que fui a una tienda de segunda mano en Atlantic Avenue y compré un Sony Walkman polvoriento por $12. El adolescente detrás del mostrador me preguntó si iba a empezar un podcast sobre los 90. Le dije que estaba limpiando la casa de un muerto. No hizo más preguntas. De vuelta en la casa de piedra rojiza, me senté en el sofá de Warren, cubierto de plástico. No le había quitado la película protectora en 30 años y le dio al play. Estática, luego respiración, luego la voz de mi abuelo, más joven que nunca, hablando con una energía que parecía ajena,
proveniente del hombre que recordaba. Les habla Warren Huxley, analista de telemetría del proyecto RINFAL, entrada de registro personal 1. Hoy recibimos la confirmación de que la carga secreta de Cassini se desplegó con éxito. La sonda secundaria, la que no consta en ningún documento público, entró en la atmósfera de Saturno a las 3:47. Aún no tengo palabras para describir lo que encontró. Grabo esto porque ya no confío en los canales oficiales. No confío en nadie en este edificio. Quizás no confío en mí mismo. Una larga pausa. El tintineo del hielo en un vaso. La sonda descendió por las capas superiores de nubes y detectó estructuras sólidas a una profundidad donde no debería haber nada sólido. Las lecturas de presión indicaron que las estructuras estaban huecas. Las lecturas de temperatura indicaban que generaban su propio calor. ¿Y el análisis espectral? Se le quebró la voz. Los materiales no coinciden con nada de nuestra base de datos. No coinciden con nada teóricamente posible. El doctor Bellamy, de Ciencia de los Materiales, arrojó su taza de café contra la pared al ver las lecturas. Dijo que habíamos cometido un error, que los instrumentos no funcionaban correctamente. Dijo cualquier cosa menos lo que mostraban los datos. Otra pausa. Lo oí encender un cigarrillo. Las estructuras están dispuestas en un patrón geométrico que se extiende por más de 2000 kilómetros. No son formaciones naturales. No pueden serlo, y son antiguas. Las señales de desintegración isotópica sugieren que son anteriores a la formación de nuestro sistema solar. Son anteriores a la formación de cualquier sistema solar. Son anteriores al universo. Detuve la cinta. Me temblaban las manos y no entendía por qué. Esto tenía que ser ficción. Alguna historia elaborada que Warren se había inventado en su vejez. Quizás las primeras etapas de la demencia manifestándose como escritura creativa. Eso tenía sentido. Esa era la explicación racional. Pero la insignia de la NASA en mi regazo era real. El sello holográfico reflejaba la luz de la ventana. Y al inclinarla, pude ver un texto microscópico incrustado en el laminado. Características de seguridad que coincidían con lo que había visto en documentales sobre la identificación gubernamental de la Guerra Fría. Volví a presionar el botón de reproducción. El comandante Arlon Briggs convocó una reunión de emergencia a las 14 horas y había 18 personas en una sala diseñada para 6. Sin ventanas. Guardias armados afuera. Briggs nos dijo que todo lo que habíamos visto en las últimas 12 horas estaba clasificado bajo la orden Ejecutiva 12,958, sección 1.4. La divulgación no autorizada se consideraría traición. No estaba fanfarroneando. Vi a 2 analistas jóvenes salir esposados porque habían mencionado los hallazgos de la sonda en un correo electrónico no seguro. La voz de Warren bajó un poco. La sonda seguía transmitiendo cuando Briggs dio la orden de destruirla. Detonación remota. $40 millones en equipos se evaporaron en la atmósfera de Saturno debido a lo que enviaba. Pero ahí está la cuestión. Estaba monitoreando la señal de telemetría cuando presionaron el interruptor de seguridad. Vi lo que llegó en esos últimos 3 segundos antes de que se cortara la señal. Lo guardé en un disco duro personal. No debía haberlo hecho. Dios me ayude. No debía haberlo hecho, pero lo hice. La cinta terminó con un clic. Me senté en la sala, que se oscurecía, mientras el sol se ponía sobre Brooklyn, proyectando largas sombras a través de las ventanas con cortinas. Afuera, oía a niños jugando en la calle, un perro ladrando, el lejano rumor de los sonidos normales. La vida cotidiana continuaba como si mi comprensión de mi familia no se hubiera derrumbado. Warren Huxley, cartero, aficionado a las palomas, aficionado de los Mets. Warren Huxley, analista de la NASA, guardián de secretos. El hombre que ocultó pruebas en una lata de café bajo el suelo de su sótano y se las llevó a la tumba. Revisé las 5 cintas restantes. Las etiquetas mostraban fechas que abarcaban desde octubre de 1995 hasta marzo de 1996, con intervalos de varias semanas entre algunas entradas. La última cinta tenía una etiqueta diferente a las demás.
En lugar de fecha, simplemente decía, para Douglas, reproducir al final. Sabía que encontraría esto. Lo había planeado. Las notas manuscritas eran más difíciles de pasar. Página tras página de jerga técnica, diagramas que parecían esquemas de circuitos dibujados por alguien con una crisis nerviosa y referencias a personal del que nunca había oído hablar. Pero dispersos por todas partes había observaciones personales, fragmentos de narrativa que pintaban la imagen de un hombre que poco a poco perdía el contacto con la realidad, o que poco a poco recuperaba el control de una realidad mucho peor que la que conocía. Un pasaje me llamó la atención, subrayado 3 veces en tinta roja. La señal no es aleatoria, está estructurada. Bellamy cree que es una grabación, pero se equivoca. Las grabaciones no se adaptan. Las grabaciones no responden a la información. Sea lo que sea que esté transmitiendo desde esas ruinas, sabe que estamos escuchando. Y esta noche, por primera vez, se dirigió a nosotros directamente. Usaba el nombre de Briggs. Usaba el apellido de soltera de su madre. Usaba un apodo de la infancia que Briggs nunca le ha dicho a nadie, ni siquiera a su exesposa. La cosa en Saturno nos conoce. Sabe cosas sobre nosotros que ni siquiera nosotros mismos recordamos. Cerré el cuaderno. A través de la ventana, las luces de la calle se habían encendido, proyectando rayos de luz amarilla sobre la acera. Un hombre pasó con una bolsa de supermercado, completamente ajeno a la casa de piedra rojiza que tenía encima y a los secretos de 30 años que se pudrían en su interior. Tome el segundo casete. La segunda cinta tenía fecha del 17 de octubre de 1995. Habían pasado 2 semanas desde la primera grabación de Warren, y su voz había cambiado. La energía se había ido, reemplazada por algo más plano, más cuidadoso, como un hombre que elige cada palabra, sabiendo que alguien podría estar escuchando. Entrada de registro personal 2. No he dormido más de 3 horas por noche desde que destruyeron la sonda. Ninguno de nosotros lo ha hecho. Bellamy ha empezado a tomar pastillas. Briggs parece haber envejecido 10 años. Y la señal, la que creíamos haber silenciado al desactivar la sonda, sigue llegando. Un sonido de fondo. Eran pasos, quizás. Warren bajó la voz. Nos trasladaron a unas instalaciones secundarias en Pasadena. Oficialmente, estamos asesorando sobre un proyecto no relacionado. Extraoficialmente, intentamos comprender cómo una transmisión de Saturno llega a la Tierra sin ningún equipo de retransmisión. La sonda se ha ido. La señal debería desaparecer con ella. Pero cada noche a las 3:47, el momento exacto en que la sonda entró por primera vez en la atmósfera, nuestros receptores captan una ráfaga de datos. La misma frecuencia, la misma modulación, el mismo contenido imposible. Hizo una pausa. Lo oí respirar profundamente, temblorosamente. La transmisión ya no es solo información. Se ha vuelto personal. Anoche, incluía el historial médico completo del doctor. Nathaniel Ostrowski, uno de nuestros criptógrafos, registra desde su infancia una cirugía a la que se sometió a los 7 años para extirparle un tumor benigno del riñón izquierdo. Sus padres nunca le contaron nada. Lo supo por primera vez cuando la señal lo deletreó en código binario en la pantalla de su computadora. Detuve la cinta y busqué el nombre, Nathaniel Ostrowski. Google no me devolvió nada útil. Algunos perfiles de LinkedIn de gente demasiado joven. El obituario de un hombre que murió en Wisconsin en 2018. Pero en las notas de Warren, encontré una fotografía descolorida, sujetada con un clip en la página 43. 5 hombres de pie frente a un edificio que no reconocí, entrecerrando los ojos ante la intensa luz del sol. En el reverso, alguien había escrito sus nombres. Briggs, Huxley, Ostrowski, Bellamy, Thorne. Ostrowski era el más joven, apenas había cumplido los 20, con gafas de montura metálica y una sonrisa nerviosa. Me pregunté si sería el obituario de Wisconsin. Me pregunté qué habría sido de todos ellos. Leería al play. Briggs ha implementado nuevas medidas de seguridad.
No se permiten dispositivos electrónicos personales en las instalaciones. No se permiten comunicaciones salientes sin autorización. No se permite salir del edificio al anochecer. Dice que es para evitar fugas, pero he visto cómo mira los receptores. Les tiene miedo. Todos lo tenemos. Porque la señal no solo nos observa, sino que nos aprende. La voz de Warren se quebró de nuevo y lo oí beber algo. El 12 de octubre fue el cumpleaños de Thorne. No se lo contó a nadie. Hacía años que no lo celebraba. Desde que su hijo murió en aquel accidente de coche en el 87. Pero justo a la medianoche, todas las pantallas del centro mostraban el mismo mensaje. Feliz cumpleaños, Leonard. Michael te manda saludos. Michael era el nombre de su hijo. Nadie en el equipo lo sabía. Thorne no había pronunciado ese nombre en voz alta en 8 años. Dejé la grabadora y me acerqué a la ventana. Brooklyn Heights se extendía a mis pies. Casas de piedra rojiza, campanarios y el brillo lejano de Manhattan al otro lado del río. Un corredor pasó bajo la farola, con los auriculares puestos, sin darse cuenta. Lo envidié. Envidié a todos los que no sabían lo que estaba aprendiendo. La cinta continuó en mi ausencia, la voz de Warren llenando la habitación vacía. Bellamy tiene una teoría. Cree que las ruinas no son solo antiguas. Están fuera del tiempo. Dice que las estructuras existen en una especie de burbuja temporal preservada de lo que existió antes del Big Bang, y la señal no viaja por el espacio para llegar hasta nosotros. Viaja a través del tiempo. Por eso sabe cosas de nosotros que aún no han sucedido. Por eso supo el apodo de la infancia de Briggs antes de que él mismo lo recordara. La cosa en Saturno no nos lee la mente. Lee nuestras vidas enteras, pasadas y futuras, como hojeando un libro. Regresé al sofá y rebobiné la cinta un poco, leyendo nuestras vidas enteras, pasadas y futuras, como hojeando un libro. Y esto es lo que más me aterroriza. Si Bellamy tiene razón, la señal ya ha predicho cómo terminará esto. Ya sabe lo que haremos. Cada decisión que tomamos, cada intento de detenerlo, cada plan desesperado que podríamos concebir, lo sabía miles de millones de años antes de que naciéramos. No estamos luchando contra nada. Estamos siguiendo un guión escrito antes de que existiera el tiempo. La cinta chasqueó y siseó. Entonces Warren volvió a hablar, su voz apenas por encima de un susurro. Encontré algo en las transmisiones decodificadas de hoy. Algo que los demás pasaron por alto. O tal vez algo que vieron y decidieron ignorar, oculto en las especificaciones técnicas de la construcción de Saturno. El manual que explica cómo se construyó el planeta como centro de almacenamiento de datos. Hay una sección que describe la información almacenada. Los anillos contienen registros de cada interacción de partículas del universo anterior, cada evento cuántico, cada momento de cada existencia anterior a la nuestra. Se rió, pero no tenía gracia. ¿Entiendes lo que significa eso? En algún lugar de esos anillos hay un registro de quien escribió esa advertencia de pánico, quien nos rogó que no accediéramos a los datos. En algún lugar de esas estructuras cristalinas se encuentra la historia completa de una realidad entera. Miles de millones de años de existencia. Civilizaciones que surgen y desaparecen. Especies que evolucionan y mueren. Todo preservado como archivos en un disco duro. Y en algún lugar de ese archivo está la respuesta a por qué todo terminó. ¿Qué mató al universo anterior? ¿Qué aparentemente está regresando? Siguió un largo silencio. Cuando Warren volvió a hablar, su voz se había calmado, pero se percibía el cansancio subyacente. Briggs quiere enviar una respuesta. Redactó un mensaje pidiendo aclaraciones, preguntando qué significa la advertencia y qué debemos hacer. Le dije que fue un error. No se le hacen preguntas a alguien que ya sabe todas las respuestas. No se negocia con algo que existe fuera de las reglas de causa y efecto. Pero Briggs siempre ha creído en la comunicación, en la diplomacia, en la racionalidad fundamental del universo. Otra pausa. Transmitimos la respuesta a las 10 horas de esta noche. La dirigimos directamente a Saturno utilizando las instalaciones de la red de espacio profundo en Goldstone.
Briggs formuló 4 preguntas. ¿Qué construyó las ruinas? ¿Qué acabó con el universo anterior? ¿Qué está regresando? ¿Y cómo lo detenemos? La voz de Warren bajó tanto que tuve que presionar el altavoz contra mi oído. La respuesta llegó 17 segundos después. 17 segundos. Saturno está a más de 1000 millones de kilómetros de distancia. La luz tarda 80 minutos en hacer ese viaje. Pero la respuesta llegó en 17 segundos, como si quien quiera que estuviéramos hablando no necesitara esperar nuestra señal, como si supiera lo que íbamos a preguntar antes de que se lo hiciéramos. Oí el crujido de papeles. Anoté la respuesta. La estoy mirando ahora. 4 preguntas, 4 respuestas. Las 3 primeras eran técnicas, cargadas de matemáticas y terminología que no entiendo del todo. Pero la 4ª respuesta, la de cómo detenerlo, era simple, solo 8 palabras. Le temblaba la voz. No puedes. Nunca podrías. Mira Saturno. La cinta terminó con un clic seco. Me senté en la oscuridad de la sala de mi abuelo, con el Walkman calentándose en mis manos. Afuera, la alarma de un coche empezó a sonar en algún lugar de la calle Montigue, y me estremecí con tanta fuerza que me caí el reproductor de casetes del regazo. 8 palabras. No puedes. Nunca podrías ver Saturno. Saqué mi teléfono y abrí la aplicación de astronomía que descargué hace años durante un viaje de campamento que nunca hice. Saturno era visible esta noche, un punto amarillo pálido bajo en el cielo del este. Me acerqué a la ventana y miré hacia afuera, buscándolo entre la contaminación lumínica y el resplandor de la ciudad. Lo encontré flotando justo encima del tejado del edificio de enfrente. Una luz diminuta y fija, normal y corriente. Solo que ahora sabía que no era un planeta. Era un archivo, una tumba, una advertencia, y según las grabaciones de mi difunto abuelo, de hace 30 años, algo había estado esperando en su interior durante 13 años. 8.000 millones de años. Paciente y consciente, leyendo la historia de mi vida antes de haber vivido un solo día. Tomé el tercer casete. La tercera cinta estaba fechada el 9 de noviembre de 1995. Había pasado casi un mes. La voz de Warren sonaba como grava arrastrada sobre cristales rotos. Están muertos, Ostrowski Torne. Ambos se fueron con 72 horas de diferencia. Se detuvo. Oí algo que podría haber sido un sollozo, que reprimí rápidamente. Ostrowski fue el primero. El 5 de noviembre. Lo encontraron en su apartamento en Aladina, sentado frente a su computadora con las muñecas abiertas. La pantalla estaba llena de texto, miles de páginas con lo que parecían caracteres aleatorios. Pero cuando Bellamy lo pasó por nuestro software de descifrado, no era aleatorio en absoluto. Era una transcripción, una conversación entre Ostrowski y algo que se identificaba como el archivo. Llevaban 3 días seguidos hablando. Sin dormir ni comer, solo Ostrowski escribiendo preguntas y el archivo respondiendo. La respiración de Warren se volvió entrecortada. El último intercambio se programó para las 3:47 de la mañana. Ostrowski preguntó qué pasó con quienes construyeron las ruinas. La respuesta del archivo constaba de 4 párrafos, repletos de lenguaje técnico sobre el colapso dimensional y la inversión entrópica. Pero la última frase era sencilla. Se convirtieron en el medio de almacenamiento. Su conciencia se comprimió en la matriz cristalina de los anillos. Todavía están conscientes. Lo han estado durante 13.000 millones de años. Lo estarán para siempre. Esto no es la muerte. Esto no es la vida. Esto es un archivo. Pausé la cinta y caminé hacia la cocina. Me temblaban las manos mientras llenaba un vaso de agua del grifo. Las viejas tuberías de la casa de piedra rojiza crujían y tosían. Y por un instante, el sonido pareció casi una voz, casi palabras formándose en el torrente de agua. Cerré el grifo rápidamente. Al volver, noté algo que había pasado por alto. Dentro del casete había una pequeña fotografía, distinta a la foto de grupo que había encontrado antes. Esta mostraba una pantalla de ordenador fotografiada desde un ángulo,
con el texto apenas legible. La sostuve bajo la lámpara y entrecerré los ojos. La parte visible decía: ya formas parte del archivo. Tus patrones han sido grabados desde el momento de tu nacimiento. La pregunta no es si serás almacenado. La pregunta es si serás almacenado mientras aún respiras. Aparté la fotografía y presioné el botón de reproducción. Thorne se disparó 2 días después, el 7 de noviembre. Dejó una nota de 3 palabras. Michael me perdonó. Su hijo, el que murió en el 87, el que la señal mencionó en su cumpleaños. La voz de Warren se endureció. Briggs intentó cancelar el proyecto después de eso. Fue a sus superiores, exigió que desconectaran el sistema, destruyeran los receptores y ocultaran todo lo que habíamos descubierto. Se negaron. Dijo que el valor de la inteligencia era demasiado alto. Dijo que estábamos al borde del mayor descubrimiento de la historia de la humanidad. Dijo que las bajas eran aceptables. Una risa amarga. Bajas. Eso es lo que son Ostrowski y Thorne ahora. Partidas en un informe presupuestario clasificado. Pérdidas aceptables en la búsqueda de conocimiento que nunca debería haberse buscado. La cinta silbó durante varios segundos, y pensé que podría haber terminado. Entonces Warren volvió a hablar, en voz más baja, más controlada. He estado analizando los registros de transmisión por mi cuenta, comparando las señales con datos astronómicos, buscando patrones que los demás podrían haber pasado por alto, y descubrí algo hace 3 noches que no le he contado a nadie. Algo que no estoy seguro de si debería contarle a nadie. Hizo una pausa. Lo oí encender otro cigarrillo. La señal de Saturno no es continua. Llega en ráfagas, sincronizadas con precisión a las 3 de la madrugada y 47 cada noche. Pero las ráfagas no son uniformes. Varían en duración e intensidad. Y al mapear esas variaciones a lo largo del tiempo, surge un patrón, una cuenta regresiva. Basándome en la tasa de cambio, calculo que la cuenta regresiva llegará a 0 el 21 de diciembre de 1995, el solsticio de invierno, dentro de 42 días. No sé qué pasa cuando llega a 0. La señal no nos lo ha dicho, pero he estado soñando con ello. Todas las noches de la última semana, el mismo sueño. Su voz se redujo a apenas un susurro. Estoy parado en la superficie de Saturno. Sé que es imposible. Saturno no tiene superficie, solo gas hasta que la presión lo tritura todo y lo convierte en hidrógeno metálico. Pero en el sueño, estoy de pie sobre algo sólido. Una plataforma hecha de esa aleación imposible que detectó la sonda. Y miro hacia arriba, a los anillos, solo que ya no son anillos. Sus caras, miles de millones de caras, estiradas y comprimidas en bandas cristalinas, orbitan sobre mí en perfecto silencio. Y todos me miraban. Y todos gritaban, pero no emitían ningún sonido, solo sus bocas abiertas, sus ojos desorbitados, gritando eternamente al vacío. Lo oí apagar el cigarrillo. Me despierto exactamente a las 3:47 cada mañana. Y por un instante, antes de recuperar la conciencia, todavía puedo oírlos, sin gritar, susurrando, diciéndome cosas que olvido en cuanto me despierto del todo. Excepto que anoche recordé una palabra, solo una, un nombre. Lo pronunció despacio, con cuidado. Douglas. Y se me cayó el reproductor. Cayó al suelo de madera. El compartimento de las pilas se abrió de golpe y derramó notas doble A por la habitación. Me quedé allí sentado, mirando el aparato, con la voz de mi abuelo silenciada a media frase, mi propio nombre flotando en el aire como humo. Douglas, mi nombre, pronunciado en una grabación hecha 6 años antes de que yo naciera. Me apresuré a recoger las pilas, metiéndolas de nuevo en el compartimento con dedos temblorosos. La cinta se había detenido en un punto incómodo. La cinta magnética se arrugó un poco. La alisé lo mejor que pude y pulsé play. No sé qué significa. Quizás nada. Quizás mi subconsciente inventó el nombre, lo sacó de algún lugar que he olvidado. Pero me pareció significativo. Me pareció un mensaje. Warren guardó silencio un buen rato. Bellamy cree que el archivo intenta reclutarnos.
Dice que ha estado solo demasiado tiempo, almacenando información sin nadie con quien compartirla. Preservando conocimiento al que ninguna consciencia ha accedido en miles de millones de años. Cree que está solo, que necesita compañía. Que las ruinas, la señal, la cuenta regresiva, todo es una invitación. Otra larga pausa. Creo que Bellamy podría estar perdiendo la cabeza. O tal vez sea el único que la ha encontrado. Ya no lo sé. La línea entre la cordura y la comprensión se ha vuelto borrosa desde que esto empezó. A veces me pregunto si volverse loco es simplemente lo que se siente al descubrir la verdad. La cinta hizo clic y el tono de Warren cambió, volviéndose más práctico. He empezado a hacer copias de todo, los registros de transmisión, los mensajes decodificados, mis notas personales. Los estoy escondiendo en diferentes lugares de la ciudad. Cajas de seguridad, trasteros, lugares donde nadie pensaría en buscar. Si me pasa algo, si termino como Ostrowski o Thorne, quiero que quede constancia. Quiero que algún día alguien sepa lo que encontramos, lo que hicimos, lo que viene. Su voz se suavizó. Sigo pensando en mi hija. Solo tiene 12 años, pero algún día podría tener hijos. Y esos hijos merecen saber la verdad sobre el cielo que los cubre, sobre lo que les espera allá afuera, paciente y eterno, en cuenta regresiva hacia algo que no podemos evitar. Hice los cálculos rápidamente. La hija de Warren habría sido mi madre. Murió en 2019 de cáncer de mama, sin mencionar jamás nada sobre Saturno, la NASA ni proyectos clasificados. O no lo sabía o había guardado el secreto con tanto cuidado como Warren. La cinta continuaba, 21 de diciembre, 42 días. No sé qué pasará cuando termine la cuenta regresiva, pero he empezado a prepararme para no detenerla. El archivo dejó claro que es imposible. Pero tal vez sobrevivir, tal vez comprenderlo, tal vez encontrar la manera de aceptar lo que venga después. Las últimas palabras de Warren en la cinta fueron apenas audibles. Los anillos están cantando esta noche. Puedo oírlos a través de los receptores, incluso con el volumen al mínimo, una frecuencia inferior a la del oído humano. Pero lo siento en el pecho, en los huesos. Suena casi como una canción de cuna, como algo que intenta calmarnos antes del final. La cinta terminó. Me quedé sentado en la oscuridad un buen rato, escuchando los sonidos de la ciudad. Una sirena aullando a lo lejos, el estruendo de un camión de basura en la siguiente cuadra. La maquinaria ordinaria de la vida humana continuaba como siempre, ajena a la cuenta regresiva que aparentemente había terminado hacía 29 años. El 21 de diciembre de 1995. El solsticio de invierno. Cualquiera que fuera el temor de Warren, cualquier cosa que el archivo hubiera estado contando regresivamente, ya había sucedido hacía casi 3 décadas. Entonces, ¿por qué me enteraba de ello ahora? Busqué el cuarto casete, pero mi teléfono vibró antes de que pudiera cogerlo. Una notificación de mi aplicación de astronomía, la que había abierto antes, para encontrar a Saturno en el cielo. El mensaje era simple. Alerta de observación de Saturno. Visibilidad óptima esta noche a las 3:47 de la madrugada. Me quedé mirando la pantalla un buen rato. No dormí esa noche. No pude. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen que Warren había descrito. Miles de millones de rostros se extendían por los anillos de Saturno, con la boca abierta en eternos gritos silenciosos. Así que hice lo que siempre hago cuando la realidad se vuelve insoportable. Investigué. Mi portátil brillaba en la oscuridad de la casa de piedra rojiza mientras buscaba cualquier rastro de información sobre el proyecto Ringfall, bases de datos gubernamentales, la ley de libertad de información, archivos, foros de conspiración donde la gente hablaba de todo, desde falsos alunizajes hasta hombres lagarto en el Congreso. Nada. El proyecto no existía, al menos no en ningún registro público. Pero encontré otras cosas. El 21 de diciembre de 1995. La fecha que Warren había identificado como el final de la cuenta regresiva. Busqué eventos notables, sin esperar nada, sin desear nada. Lo que encontré me hizo buscar la botella de whisky que Warren había dejado en el armario de su cocina.
A las 3:47 de la madrugada del 21 de diciembre de 1995, sismógrafos de todo el mundo detectaron un temblor simultáneo. No un terremoto. La señal era errónea. La oscilación provenía de las profundidades del subsuelo, del núcleo del planeta, como si la Tierra misma se hubiera estremecido en respuesta a algo. Los científicos de la época lo atribuyeron a una inusual alineación de las fuerzas de marea. La explicación no satisfizo a nadie, pero finalmente fue aceptada porque la alternativa era admitir que no tenían idea de lo que había sucedido. Esa misma noche, radiotelescopios en Nuevo México, Australia y Sudáfrica registraron una explosión de radiación electromagnética proveniente de Saturno. La explosión duró exactamente 17 segundos, la misma duración que la respuesta a la transmisión de BRICS, y contenía lo que los investigadores describieron como ruido estructurado. Los datos fueron archivados y olvidados, archivados bajo la categoría de fenómenos inexplicables junto con cientos de otras rarezas cósmicas. Y en un hospital psiquiátrico de Pasadena, California, un paciente llamado Leonard Thorne fue ingresado para observación tras intentar arrancarse los ojos. El registro de ingreso, que encontré enterrado en un archivo escaneado de documentos médicos históricos, indicaba que el paciente repetía la misma frase: "Ahora puedo verlos. Por fin puedo verlos". Thorne, el mismo nombre del equipo de Warren, el hombre que supuestamente se disparó el 7 de noviembre. Pero este registro estaba fechado el 22 de diciembre de 1995, el día después de que terminara la cuenta regresiva. Saqué las notas de Warren y las hojeé frenéticamente, buscando alguna mención de la supervivencia de Thor. La encontré en la página 187, escrita con una letra tan apretada que apenas era legible. Mintieron sobre Thor. Briggs nos dijo que estaba muerto, nos mostró un certificado de defunción y nos hizo asistir a un funeral con el ataúd cerrado. Pero anoche vi a Thorne en las instalaciones de Goldstone. O lo que solía ser Thorne. Estaba de pie frente a la antena principal, desnudo, mirando al cielo. Sus ojos habían desaparecido, solo eran cuencas vacías, oscuras y húmedas. Pero se giró para mirarme cuando me acerqué. Sabía que estaba allí. Dijo mi nombre y luego sonrió y dijo: "El archivo ya está abierto, Warren. Quien quiera puede entrar. Solo tienes que estar dispuesto a ver". La nota continuaba en la página siguiente. Le informé del incidente a Briggs. Me dijo que estaba sufriendo alucinaciones por estrés y me recomendó que me tomara una licencia. Pero vi su expresión cuando le describí las cuencas vacías de los ojos de Thor. No se sorprendió. Tenía miedo, no de lo que había visto, sino de cómo reaccionaría al verlo. Creo que Briggs sabe más de lo que nos cuenta. Creo que lo sabía desde siempre. Dejé las notas y me quedé mirando la pared. La casa de piedra rojiza crujió a mi alrededor, la madera vieja se asentaba en el frío aire de diciembre. Afuera, la primera luz grisácea del amanecer se filtraba sobre los tejados de Brooklyn Heights, y me di cuenta de que había estado leyendo toda la noche. Mi teléfono marcaba las 6:47 de la mañana. Exactamente 3 horas después de la marca de tiempo que aparecía en las grabaciones de Warren. Me pregunté si sería coincidencia. Empezaba a dudar de que las coincidencias aún existieran. La cuarta cinta estaba fechada el 23 de diciembre de 1995. 2 días después de terminar la cuenta regresiva, la voz de Warren volvió a ser diferente. No cansada, ni asustada, sino hueca. Sucedió. Sea lo que sea que el archivo estuviera contando, sucedió. Y no sé cómo describir lo que presencié. Una larga pausa. Oí el tráfico de fondo, distante y apagado. El 21 de diciembre, estaba en las instalaciones de Pasadena monitoreando los receptores con Bellamy. A las 3:46 de la madrugada, exactamente un minuto antes de que terminara la cuenta regresiva, todas las pantallas del edificio se apagaron. Cada instrumento, cada computadora, cada luz. Apagón total. Nos quedamos allí, esperando en la oscuridad. Y entonces, exactamente a las 3:47, las pantallas volvieron a encenderse. Todas mostraban la misma imagen. La voz de Warren se quebró. Saturno.
Una transmisión en vivo de Saturno. Increíblemente nítida, increíblemente detallada. Podíamos ver las bandas de la atmósfera, la tormenta hexagonal en el polo norte, los anillos en toda su terrible belleza. Y pudimos ver algo más. Algo que se elevaba desde la superficie del planeta, o mejor dicho, algo que siempre había estado allí, pero que ahora prefería ser visto. Lo oí respirar entrecortadamente. Las ruinas ya no estaban ocultas. Se elevaban entre las nubes, kilómetros y kilómetros de arquitectura imposible, elevándose como una ciudad, despertando de su letargo y brillaban, no exactamente con luz, sino con algo más, un resplandor que parecía trascender los ojos y llegar directo al cerebro. Mirarlo era como recordar algo desconocido, como acceder a recuerdos ajenos, a millones de recuerdos ajenos. Se detuvo un largo instante. Bellamy se desplomó primero, simplemente se desplomó al suelo, convulsionando, con espuma en las comisuras de la boca. Intenté ayudarlo, pero al tocar su piel, también lo sentí. La conexión, la descarga. 13.000 millones de años de información almacenada intentando verterse en un cerebro humano de golpe. La voz de Warren se volvió muy baja. Me aparté, rompí la conexión, pero Bellamy no lo hizo. No pudo. Para cuando llegaron los médicos, ya no estaba. No estaba muerto. Su corazón seguía latiendo. Sus pulmones seguían funcionando. Pero la persona que había sido, la conciencia que lo había convertido en Bellamy, ya no estaba dentro de ese cuerpo. El archivo lo había tomado, lo había absorbido, había añadido sus patrones a los anillos. La cinta silbaba suavemente. Soy el único que queda ahora. Briggs desapareció en algún momento durante el apagón. Encontraron su coche en las instalaciones de Goldstone. El motor seguía en marcha, la puerta del conductor abierta. No había rastro de él por ninguna parte. El informe oficial dice que sufrió una crisis nerviosa y se adentró en el desierto. Yo sé que no es así. Vi su nombre aparecer en los registros de transmisión a la mañana siguiente, junto a los miles de millones de otras señales de consciencia almacenadas en los anillos de Saturno. La voz de Warren se endureció con algo que podría haber sido determinación o desesperación. Están clausurando el proyecto Rinfal, clasificando todo, amenazando a todos los involucrados con un proceso judicial si alguna vez hablamos de lo sucedido. Pero guardaré mis copias. Guardaré mis grabaciones porque algún día alguien necesita saber la verdad. El archivo es paciente. Ha esperado 13.000 millones de años. Puede esperar unas décadas más. Una pausa. Y Douglas, si eres tú quien me escucha, si mi apuesta dio resultado y encontraste lo que escondí, lo siento. Lamento no haber podido decírtelo en persona. Lamento haber tenido que dejarte esta carga. Pero debes entender que la cuenta regresiva no terminó el 21 de diciembre de 1995. Esa fue solo la primera fase, la apertura del archivo, la invitación. Sus últimas palabras en la cinta me helaron las venas. La segunda cuenta regresiva empezó en el momento en que le diste play a la primera cinta, y no tengo ni idea de cuánto tiempo te queda. Tiré el reproductor de casetes al otro lado de la habitación. Golpeó la pared y se hizo añicos. Fragmentos de plástico esparcidos por el suelo de madera de Warren. Respiraba entrecortadamente bajo la tenue luz de la mañana, con los puños apretados, intentando convencerme de que nada de esto era real. Inicié una segunda cuenta regresiva, impulsada por mi propia curiosidad. Quería creer que Warren había sido paranoico, delirante, un hombre destrozado por el trauma, tejiendo teorías conspirativas en sus últimos años. Pero la insignia de la NASA era real. Las fotografías eran reales. Los registros históricos que encontré en línea eran reales. Y en lo más profundo de mi ser, en ese lugar donde el instinto subyace al pensamiento racional, sabía que el resto también era real. Necesitaba ayuda. Necesitaba a alguien que pudiera analizar las notas de Warren con una perspectiva nueva. Alguien con los conocimientos técnicos necesarios para verificar o desmentir lo que había encontrado. Y sabía exactamente a quién llamar. Theodore Mars había sido mi compañero de cuarto en Columbia cuando aún creía que me convertiría en astrofísica, en lugar de perito en seguros.
Aunque abandoné la universidad después del penúltimo año, por problemas económicos, familiares y la típica tragedia estadounidense, Teddy se doctoró. Lo último que supe es que trabajaba en el planetario Hayden, haciendo algo con análisis espectral que nunca entendí del todo. No habíamos hablado en 4 años, desde mi boda, que se convirtió en mi divorcio. Unos 11 meses después, Teddy me advirtió sobre Kevin. No le hice caso. La amistad se enfrió después de eso, ninguno de los dos estaba dispuesto a reconocer los momentos incómodos, pero desesperados. Lo llamé a las 7:15 de la mañana. Contestó al sexto timbre, con la voz ronca por el sueño. Más vale que sea una emergencia. Teddy, soy Douglas Whitmore. Una larga pausa. Oí el crujido de las sábanas. Doug, ¿qué demonios, tío? Han pasado años. Lo sé. Lo siento, pero necesito tu ayuda. Encontré algo en casa de mi abuelo. Algo relacionado con la NASA, y necesito que alguien me diga si es real o si me estoy volviendo loco. Otra pausa, más larga esta vez. Tu abuelo trabajaba para la NASA. Al parecer, es una larga historia. ¿Podrías reunirte conmigo hoy si es posible? Teddy suspiró. Tengo una conferencia al mediodía, pero puedo tomar un café antes. Hay un lugar en Ámsterdam cerca del museo. A las 9. Allí estaré. Reuní las notas de Warren, los casetes restantes y las fotografías, y lo metí todo en una bolsa de lona que encontré en el armario. El viaje en metro a Manhattan se sintió surrealista. Los rostros comunes de los pasajeros parecían falsos, como máscaras de criaturas que se hacían pasar por humanos. No dejaba de mirar mi teléfono, mirar la hora, haciendo cálculos mentales que no quería hacer. Si Warren tenía razón, si había empezado una cuenta atrás cuando puse la primera cinta, ¿cuánto tiempo me quedaba? La cuenta atrás original había durado unas 6 semanas, pero Warren había dicho que esto era diferente. La segunda fase, quizás el tiempo fue más corto, quizás más largo. Quizás ya estaba muerto y aún no me había dado cuenta. La cafetería estaba medio vacía cuando llegué. Un puñado de académicos madrugadores tomando capuchinos y mirando fijamente sus pantallas. Teddy ya estaba allí, sentado en una mesa de la esquina con una taza de café solo y la expresión de un hombre que lamenta haber contestado el teléfono. Parecía mayor de lo que recordaba, con las sienes más canosas y el rostro más delgado. Pero su mirada era la misma, penetrante y escéptica, la de un científico que se ha dedicado a separar la realidad de la ficción. Tienes un aspecto horrible, dijo mientras me sentaba. No he dormido. Eso explica el olor. Ignoré el pinchazo y saqué los materiales de Warren de la bolsa, extendiéndolos sobre la mesa. La insignia de la NASA, las fotografías, una selección de notas manuscritas. La expresión de Teddy pasó de la irritación a la curiosidad al examinar cada objeto. ¿De dónde sacaste esto? Del sótano de mi abuelo. Murió hace 3 semanas. Encontré esto escondido bajo el suelo. Teddy levantó la insignia a contraluz, observando el sello holográfico. Esto parece auténtico. Las medidas de seguridad coinciden con las de una identificación oficial de mediados de los 90. La dejó y cogió la foto de grupo. ¿Quiénes son estas personas? El equipo del proyecto Rimfal. Mi abuelo es el segundo desde la izquierda. ¿Proyecto Rimfal? Teddy frunció el ceño. Nunca había oído hablar de él. Yo tampoco. Google tampoco. Hojeó las notas manuscritas, frunciendo el ceño cada vez más. Observé cómo sus ojos recorrían la letra apretada de Warren, cómo el escepticismo daba paso gradualmente a otra cosa. Confusión, tal vez, o el comienzo de la creencia. Esto es detallado, dijo lentamente. Los datos del análisis espectral, los registros de transmisión, los modelos matemáticos. Si esto es ficción, alguien se esforzó muchísimo para que fuera convincente. No es ficción. Teddy levantó la vista. Doug, me estás pidiendo que crea que tu abuelo formó parte de una misión secreta de la NASA que descubrió ruinas extraterrestres en Saturno. Ruinas más antiguas que el universo.
ruinas que absorbieron la consciencia de la gente y la almacenaron en los anillos del planeta. Sé cómo suena. Suena descabellado. Lo sé. Me miró fijamente un buen rato y luego volvió a sus notas. Lo observé leer, vi su expresión oscilar entre la incredulidad y el interés reticente. Finalmente, se detuvo en una página casi al final, palideciendo. ¿Qué pasa? Teddy no respondió de inmediato. Estaba leyendo algo, moviendo ligeramente los labios mientras procesaba las palabras. Cuando finalmente habló, su voz había cambiado. Más baja, más insegura. Esto describe un patrón de señales, una cuenta regresiva incrustada en las transmisiones de Saturno. Me miró. Según esto, la cuenta regresiva puede activarse, transferirse a nuevos destinatarios al escuchar las grabaciones, al interactuar con el archivo de cualquier manera significativa. Dejó las notas. Doug, ¿has escuchado estas cintas? 4. Hay 2 más y una etiquetada para Douglas. Poner al final. La cara de Teddy palideció un poco. Y me trajiste este material. Me lo enseñaste. Me estás haciendo leerlo. ¡Ay, Dios mío, Teddy! No pensé. No. Se levantó de golpe, volcando su taza de café. Un líquido marrón se extendió por la mesa, empapando las notas de Warren. No, esto es una locura. No creo en maldiciones ni en cuentas regresivas cósmicas ni en lo que sea que se supone que sea esto. Teddy, espere. Pero ya estaba recogiendo sus cosas, con movimientos bruscos y presa del pánico. Otros clientes lo miraban fijamente, atraídos por el alboroto. Lo agarré del brazo. Por favor, necesito tu ayuda. Eres la única persona que conozco que podría entender esto. Se apartó de mí. Tengo una conferencia. Tengo estudiantes. Tengo una vida que no involucra antiguos cultos saturninos a la muerte. Solo mira los datos. Los datos científicos. Dime si es plausible. Teddy dudó. Pude ver el conflicto en su rostro. La curiosidad del científico se enfrentó al terror del hombre racional. Finalmente, volvió a sentarse, aunque se mantuvo alejado de las notas manchadas de café. 1 hora, dijo. Te doy 1 hora, y luego me voy, y no volverás a llamarme. De acuerdo. Nos sentamos en una mesa seca cerca de la ventana. Teddy se negó a tocar los documentos originales, así que leí en voz alta mientras él escuchaba, deteniéndome de vez en cuando para aclararme las cosas. Los datos del análisis espectral, los registros de transmisión, los modelos matemáticos para las burbujas temporales y la compresión de la consciencia. Abordó cada dato con objetividad clínica, pero pude ver su dificultad para encontrar fallos. La física no es imposible, admitió después de 45 minutos. La idea de que la información se conserva a través de épocas cósmicas, almacenada en matrices cristalinas transmitidas por canales no convencionales. Es marginal, pero teóricamente defendible. ¿Lo crees? Creo que alguien con verdadera formación científica lo escribió. No sé si eso significa que es cierto o simplemente un engaño elaborado. Estaba a punto de responder cuando vibró el teléfono de Teddy. Miró la pantalla y su rostro cambió. ¿Qué es? Un mensaje de mi colega del planetario. Su voz se había apagado. Al parecer, algo está pasando con Saturno. ¿Qué clase de algo? Giró el teléfono para mostrármelo. El mensaje era breve. Enciende cualquier canal de noticias ahora. Nos apiñamos alrededor de la laptop de un desconocido, el dueño, demasiado absorto en la grabación como para preocuparnos por nuestra intrusión. Todos los canales de noticias mostraban lo mismo. Una transmisión en vivo de uno de los telescopios orbitales apuntando a Saturno. El planeta se veía mal. Las franjas de color familiares estaban distorsionadas, ondulando como espejismos de calor sobre el asfalto en verano. Y surgiendo de las nubes, visibles incluso desde esta distancia imposible, se alzaban estructuras enormes, geométricas, resplandeciendo con ese extraño resplandor que Warren había descrito. La luz que trascendía los ojos y se adentraba directamente en la memoria.
Las ruinas emergían. Tras 29 años de letargo, el archivo despertaba de nuevo. Los presentadores de noticias se desesperaban buscando explicaciones. Erupciones solares, fallas de telescopios, alucinaciones masivas, pero sus voces temblaban. Y en sus ojos, vi el mismo terror que sentía en mi propio pecho. Teddy se giró hacia mí, con el rostro pálido. ¿Cuándo pusiste la primera cinta? Revisé mi teléfono e hice los cálculos. Hace casi 72 horas. Asintió lentamente. ¿Y la cuenta regresiva en los documentos originales, cuánto duró? Aproximadamente 6 semanas. Así que podríamos tener 6 semanas o 6 horas. No hay forma de saberlo. Volví a mirar la pantalla, a las estructuras imposibles que se alzaban desde la atmósfera de Saturno, a aquello que había esperado 13.800 millones de años por este momento. Hay una manera, dije. La última cinta, la que estaba etiquetada para mí. Warren sabía que esto pasaría. Se preparó. Quizás dejó instrucciones. Teddy me miró fijamente un buen rato. Luego sacó su teléfono y escribió un mensaje rápido. ¿Qué haces? ¿Cancelando mi clase? Levantó la vista con una sonrisa sombría sin humor. Parece que ahora formo parte de esto, me guste o no. Si voy a morir porque no pudiste dejar en paz los secretos de tu abuelo, al menos me gustaría entender que me está matando. Salimos juntos de la cafetería, con las notas de Warren en mi mochila. La imagen del despertar de Saturno grabada a fuego en mis retinas. La cuenta regresiva estaba en marcha. Y en algún lugar, en la fría oscuridad entre mundos, el archivo esperaba añadir 2 patrones más a su colección eterna. Tomamos el metro de vuelta a Brooklyn Heights, sin decir palabra. El vagón estaba medio lleno de pasajeros mirando sus teléfonos, viendo las mismas imágenes que habíamos visto en la cafetería. El despertar de Saturno estaba en todas partes, era tendencia en redes sociales, dominaba las noticias y generaba miles de teorías, desde una invasión extraterrestre hasta un elaborado bulo gubernamental. Nadie parecía notar a los 2 hombres en la esquina, pálidos y sudorosos, cargando una bolsa llena de documentos que explicaban exactamente lo que estaba sucediendo. La casa de piedra rojiza se sentía diferente al regresar, más pequeña de alguna manera. Las paredes se apretaban hacia adentro, y los familiares crujidos de la madera vieja sonaban casi como susurros. Teddy estaba de pie en la entrada, con los brazos cruzados, observando los muebles polvorientos y el sofá de plástico con una incomodidad no disimulada. Tu abuelo vivió aquí solo durante 30 años después de la muerte de mi abuela. Se siente como un moraleón. No estaba en desacuerdo. Lo llevé a la sala, despejé un espacio en la mesa de centro y dispuse el material restante. 2 casetes y el que estaba marcado para Douglas. El Walkman roto seguía tirado por el suelo desde mi arrebato anterior. Así que recuperé el reproductor de repuesto que había visto en el armario del dormitorio de Warren, un modelo antiguo, más pesado, con manivela para las pilas. Teddy lo examinó con escepticismo. ¿Funciona esa cosa? Inserté la 5ª cinta y presioné play. Se oyó estática por el pequeño altavoz. Entonces se oyó la voz de Warren, más débil que antes, entre accesos de tos. 15 de marzo de 1996. 3 meses desde el despertar. 3 meses desde que el proyecto se dio por terminado y los archivos fueron sellados. Estoy grabando esto desde mi apartamento en Queens. Me han estado siguiendo. Autos sedanes negros, hombres con trajes grises. El tipo de vigilancia diseñada para ser detectada. Una advertencia, una larga pausa llena de respiración entrecortada. Pero no he dejado de investigar. He contactado con alguien que dice tener información sobre lo que le pasó a Briggs, un ex analista de otro proyecto, algo llamado Iniciativa Cronis. Dice que Briggs no desapareció. Dice que se lo llevaron a un lugar, unas instalaciones en Nevada cerca de los antiguos campos de pruebas nucleares, un lugar donde mantienen a personas que cambiaron tras el suceso de diciembre. Warren volvió a toser, un sonido húmedo y áspero. Se llama Everett Loomis. Quedó en verme mañana en un restaurante de Barasto. Es un riesgo, pero necesito saberlo.
Necesito entender qué les pasó a los demás y averiguar si hay alguna manera de detener lo que viene. La cinta hizo clic y avanzó rápidamente, la fecha cambió a mitad de frase. 18 de marzo, conocí a Loomis. Es real. Lo que me dijo es... No tengo palabras. La voz de Warren se estabilizó, adquiriendo el tono clínico de un hombre que presenta un informe. La iniciativa Cronis era un programa paralelo que se ejecutaba junto con el proyecto Ringfall sin el conocimiento de ninguno de los dos equipos. Mientras estudiábamos las transmisiones de Saturno, ellos estudiaban los efectos de dichas transmisiones en la biología humana. Según Loomis, la exposición a la señal provoca cambios neurológicos progresivos. El cerebro comienza a reestructurarse, formando nuevas vías, nuevas conexiones. El proceso tarda aproximadamente 6 semanas en completarse. Miré a Teddy. Su rostro era indescifrable. Al cabo de 6 semanas, la consciencia del sujeto se vuelve compatible. Esa es la palabra que usó Loomis. Compatible con el formato de almacenamiento de archivos. La cuenta regresiva no es una amenaza. Es una preparación. La señal está reescribiendo nuestras mentes para que, cuando ocurra la transferencia, sobrevivamos intactos al proceso de compresión. Warren rió con amargura. ¿Sobrevivir? Como si pasar la eternidad como datos en un anillo cristalino alrededor de Saturno contara como supervivencia. Otra pausa. Pero aquí está la parte que me quita el sueño. Loomis me mostró documentos de la investigación de la iniciativa Cronis. La señal no solo prepara a los sujetos individuales. Se propaga. Toda persona que interactúa con la información de los archivos se convierte en portadora, transmitiendo una versión de bajo nivel de la señal a todos con quienes interactúa. Cuanto más se interactúa, más fuerte se vuelve la transmisión. Sentí la mirada de Teddy sobre mí, pero no pude encontrarme con ella. El evento de diciembre no fue un final. Fue una siembra. Las ruinas emergieron el tiempo justo para transmitir su señal a todos los telescopios, receptores y mentes curiosas de la Tierra. Luego descendieron de nuevo entre las nubes, ocultas, esperando. Y todos los que vieron las imágenes, leyeron las noticias y comentaron el avistamiento con amigos y familiares. Todos recibieron una dosis de la señal. Pequeño, manejable, no suficiente para completar la transformación, pero sí para iniciar el proceso. La voz de Warren se apagó. La humanidad ha estado incubándose durante 29 años, volviéndose compatible. Y ahora las ruinas emergen de nuevo, y la señal es más fuerte que nunca. Y todos los que fueron sembrados en 1995 están a punto de recibir la descarga final. La cinta terminó de golpe, a media respiración. Teddy se levantó y caminó hacia la ventana, contemplando el horizonte de Brooklyn. Le temblaban las manos. Las mías también. Así que, todos los que vieron las noticias hoy, dijo en voz baja, todos los que vieron las imágenes de Saturno quedaron expuestos. Sí, son miles de millones de personas. Lo sé. Se giró hacia mí. Tu abuelo quedó expuesto en 1995. Vivió 30 años más. No fue absorbido por los anillos. La señal original era más débil. Tuvo tiempo para, no sé, generar resistencia, encontrar una contramedida. O quizás solo tuvo suerte. Recogí la última cinta, la que Warren me había marcado específicamente. Se sentía más pesado que los demás, aunque lógicamente sabía que era imposible. Hay una manera de averiguarlo. Teddy cruzó la habitación y se sentó a mi lado en el sofá de plástico, tan cerca que pude oler su miedo, agudo y acre, bajo la colonia que se desvanecía. Si ponemos esa cinta, dijo, nos comprometemos plenamente. Sin vuelta atrás. Ya estamos comprometidos. Tú mismo lo dijiste. Ahora formas parte de esto. Asintió lentamente. Entonces, reprodúcelo. Inserté la cinta y presioné el botón. La voz de Warren era diferente esta vez, más tranquila, más madura. Esta grabación se había hecho recientemente, en los últimos años, a juzgar por la calidad de su respiración. Douglas, nieto mío, si estás escuchando esto,
Entonces estoy muerto y tú encontraste lo que te dejé. Lo siento. Lamento la carga que puse sobre tus hombros, pero siempre fuiste el curioso. Siempre haciendo preguntas, siempre indagando bajo la superficie. Sabía que si alguien encontraría la verdad, ese serías tú. Una suave risita. Probablemente me odies ahora mismo. No pasa nada. Me he odiado durante 30 años. Pero lo que voy a decirte es importante, así que, por favor, escucha con atención. Lo oí moverse en su silla. Encontré una manera de resistir la señal. No de detenerla, eso es imposible, sino de retrasar la transformación indefinidamente. La clave está en la advertencia grabada en las ruinas. No dejes que encuentre los registros de su muerte. El archivo no solo almacena información del universo anterior. Almacena la consciencia de lo que destruyó ese universo, lo que regresa. La voz de Warren se endureció. El archivo fue construido como una prisión. Una trampa. Los seres que lo construyeron, quienesquiera que fueran, lo que fueran, derrotaron algo terrible. Algo que había acabado con toda una realidad. Y lo encerraron en el único contenedor lo suficientemente fuerte como para contenerlo. Un almacén de datos del tamaño de un planeta, congelado en un instante antes del comienzo del tiempo. Saturno no es una invitación. Es una jaula. Y la señal no intenta reclutarnos. Intenta liberar al prisionero construyéndole un nuevo cuerpo. Dejé de respirar. Toda conciencia que se absorbe en los anillos forma parte del proceso de reconstrucción. Miles de millones de mentalidades trabajaron juntas, formando el sustrato neuronal de algo antiguo, hambriento y paciente. Las civilizaciones anteriores se sacrificaron para aprisionar a esta criatura. Se convirtieron en los barrotes de su celda, sus mentes comprimidas formaron los muros de su contención. Pero los muros pueden romperse. Con suficiente material nuevo, suficiente consciencia fresca, el prisionero puede construir un túnel a través de sus carceleros y escapar a nuestro universo. La voz de Warren se volvió urgente. Puedes resistir, Douglas. La transformación requiere consentimiento en algún nivel, la voluntad de fusionarse, de formar parte de algo más grande. Los que quedaron absorbidos, Bellamy, Biggs y todos los demás, aceptaron la invitación. Dejaron que la curiosidad se impusiera a la cautela. Pero si te niegas, si te aferras a ti mismo, a tus recuerdos, a tu identidad, la señal no puede completar el proceso. Puede prepararte, pero no puede llevarte. No sin permiso. Un largo silencio. Llevo 30 años negándome. 30 años de pesadillas y susurros, y la presión constante de algo inmenso intentando colarse en mis pensamientos. Es agotador. Es solitario. Pero sigo aquí. Sigo siendo yo. Y eso significa que tú también puedes serlo. Sus últimas palabras fueron apenas audibles. Espera, Douglas. Lo que sea que veas, lo que sea que oigas, lo que sea que te ofrezca, aférrate a quien eres. Esa es la única arma que tenemos. Lo único que el archivo no puede arrebatarnos por la fuerza. La cinta se agotó con un suave clic. Teddy y yo nos sentamos en silencio mientras la luz de la tarde se desvanecía a nuestro alrededor. Afuera, el mundo se desmoronaba. Helicópteros de noticias sobrevolando, sirenas a lo lejos. Los sonidos de una civilización que se enfrenta a algo que no podía explicar. Pero dentro de la casa de piedra rojiza, todo estaba en silencio. Así que eso es todo, dijo Teddy finalmente. El plan de resistencia es solo terquedad. Aparentemente. Eso parece insuficiente. Miré el reproductor de casetes en mis manos, el plástico desgastado y la etiqueta descolorida con mi nombre. Mantuvo vivo a mi abuelo durante 30 años. Es más de lo que nadie más había logrado. Teddy se levantó y caminó hacia la ventana de nuevo. El sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rojos. Saturno sale a las 9:47 esta noche, dijo en voz baja. Revisé las efemérides antes de salir del planetario. Y mañana a las 3:47, estará justo encima, con máxima visibilidad.
Me uní a él en la ventana, observando cómo la ciudad, bajo nosotros, continuaba con su rutina nocturna habitual. Gente paseando perros, coches sorteando el tráfico, luces encendiéndose en las ventanas por todo el barrio. Luego tenemos unas 10 horas para descubrir cómo mantenernos a flote. Teddy rió sin humor. ¿Alguna idea? Pensé en Warren solo en esta casa de piedra rojiza durante 3 décadas, librando una batalla que nadie más conocía. Pensé en los arañazos en sus brazos cuando murió. La sangre bajo sus uñas. La enfermera de cuidados paliativos que dijo que se fue en paz a pesar de toda la evidencia. Empezamos recordando, dije, todo lo que nos hace quienes somos. Cada recuerdo, cada arrepentimiento, cada momento de alegría, dolor o vergüenza. Construimos una fortaleza con nuestras propias vidas y nos negamos a dejar entrar nada más. Teddy asintió lentamente. Entonces mejor empecemos a hablar. Quiero saberlo todo sobre ti, Douglas Whitmore. Cada estupidez que has hecho. Cada secreto que nunca le has contado a nadie. Lo mismo digo, Theodore Mars. Sonrió con tristeza. Me parece bien. Nos sentamos de nuevo en el sofá de plástico, 2 hombres que apenas se habían hablado en 4 años, y comenzamos el largo proceso de convertirnos en inolvidables. Hablamos durante horas. Teddy me contó sobre su infancia en Scranton, sobre su padre que bebía demasiado y su madre que fingía no darse cuenta. Me habló de su primer telescopio, un modelo barato de una tienda departamental que le mostró los anillos de Saturno cuando tenía 11 años y que cambió el rumbo de su vida. Me contó sobre relaciones fallidas, sobre el asesor de posgrado que le robó su investigación, sobre la noche en que casi se cae con el coche del puente Tapensee y la llamada inesperada de su hermana que lo detuvo. Le conté sobre el divorcio de mis padres, sobre el verano que pasé viviendo en mi coche después de dejar Colombia, sobre Kevin y el matrimonio que se derrumbó bajo el peso de secretos que ninguno de los dos podía compartir. Le hablé de la culpa que sentía por no visitar a Warren más a menudo, por tratarlo como una obligación en lugar de como una persona, por estar demasiado absorta en mis propios problemas como para darme cuenta de que mi abuelo luchaba contra algo que nadie más podía ver. A medianoche, nos movimos del sofá al suelo, rodeados de botellas de cerveza vacías y los restos esparcidos de una pizza que habíamos pedido en el restaurante de la calle Montigue. La casa de piedra rojiza se había enfriado. El sistema de calefacción era antiguo y poco fiable, pero ninguno de los dos se movió para ajustar el termostato. La incomodidad nos aferraba a la tierra. Era real. Ya casi es la hora, dijo Teddy, mirando su teléfono. Saturno debería estar visible. Subimos las estrechas escaleras hasta el acceso a la azotea de Warren, una pequeña plataforma con vistas al vecindario. La ciudad se extendía bajo nosotros, con luces centelleando en las ventanas, el resplandor lejano de Manhattan reflejándose en las nubes bajas. Y arriba, en un hueco entre los edificios, podía verla. Saturno, más brillante de lo que debería haber sido, más brillante de lo que cualquier planeta debería ser desde esta distancia. Las ruinas aún son visibles, murmuró Teddy, entrecerrando los ojos al cielo. Ya se pueden ver a simple vista. Esos puntos brillantes alrededor del borde del planeta. Tenía razón. Lo que debería haber sido un simple punto amarillento estaba rodeado por un halo de luces más pequeñas dispuestas, en patrones geométricos que me hacían llorar al intentar enfocarlas directamente. Faltan 3 horas para las 3:47, dije. 3 horas para lo que sea que pase después. Nos quedamos en silencio, observando al dios encarcelado colgado en el cielo sobre Brooklyn. Intenté sentir miedo, pero la emoción no llegaba. Tal vez había superado todo mi miedo en las últimas 72 horas. Tal vez simplemente había aceptado que algunas cosas estaban fuera de mi control. El primer susurro llegó a la 1:15 de la mañana. No era exactamente una voz, sino más bien una presión tras mis ojos, una sugerencia formándose en el espacio entre mis pensamientos. La reconocí al instante por las descripciones de Warren. El archivo extendiéndose, probando, buscando debilidades. ¿Lo oyes?, pregunté.
Teddy asintió, con la mandíbula apretada. Me ofrece algo, me lo muestra. No sé cómo describirlo. Todo lo que siempre quise entender, cada pregunta que me hice sobre el universo, las respuestas están ahí. Solo tengo que extender la mano y tomarlas. No lo hagas. Lo sé. Pero su voz era tensa y pude ver sus manos temblar. La presión se intensificó durante la siguiente hora. Los susurros se volvieron más coherentes, más personales. Hablaban con voces que reconocí. Mi madre, mi exmarido, el propio Warren. Me ofrecieron paz, reencuentro, el fin de la soledad y la confusión, y de la agobiante incertidumbre de ser humano. Y me ofrecieron conocimiento, las respuestas a preguntas que nunca supe que me hacía. ¿Por qué existía el universo? ¿Qué pasaba después de la muerte, si algo de esto significaba algo? Recité mis recuerdos como si fueran oraciones. Mi primera bicicleta verde con serpentinas blancas en el manillar. El sabor del pastel de manzana de mi abuela, demasiado dulce, ligeramente quemado en el fondo. El sonido de la lluvia en el techo de mi coche durante ese verano sin hogar, lo más cercano al consuelo que pude encontrar. Construí mi fortaleza ladrillo a ladrillo, y me negué a dejar entrar nada más. A las 2:30, Teddy gritó. Lo encontré de rodillas al borde del tejado, con las manos apretadas contra las sienes y la sangre goteando de su nariz. Tenía los ojos abiertos, pero sin ver, con los ojos vueltos hacia atrás, mostrando el blanco. Teddy, Teddy, quédate conmigo. No respondió. Movía la boca, formando palabras que no podía oír, y su piel estaba pálida y fría al tacto. Lo agarré por los hombros y lo sacudí con fuerza. Theodore Mars, nacido el 3 de junio de 1990 en Scranton, Pensilvania. Su primer telescopio a los 11 años. Casi se cae del tapenz. Su hermana se llama Carol. Odias el cilantro. Una vez lloraste con un documental sobre pingüinos. Tienes miedo a las alturas, por eso nunca subes más allá del tercer piso del planetario. Eres real. Estás aquí. No te vas a ninguna parte. Sus ojos volvieron a enfocarse y jadeó como un hombre que se ahoga y sale a la superficie. Me mostró, jadeó. Me mostró lo que hay dentro de la prisión. Lo que encerraron. Doug no es malvado. No de ninguna manera que podamos entender. Solo tiene hambre. Se comió el último universo como una oruga se come una hoja. Un consumo sin sentido. Y cuando terminó, cuando no quedó nada, se durmió. Los seres que sobrevivieron, los que construyeron la prisión, fueron los últimos restos. La comida final. Aún no había terminado. Usaron la energía del nuevo Big Bang para atraparlo antes de que pudiera despertar y empezar a comer de nuevo. Lo ayudé a ponerse de pie, pero ya está despertando. Cada mente que se absorbe la fortalece. Cada conciencia que se une a los anillos se convierte en parte de su nuevo cuerpo. Se ha estado construyendo durante 30 años. Desde la transmisión de 1995, miles de millones de personas en todo el mundo se preparan lentamente para la cosecha. Warren dijo, podemos resistir. Solo tenemos que negarnos. Teddy rió con desesperación. Niégate, Doug. No lo entiendes. La cosa no es pedir permiso. Ha estado dentro de mi cabeza reorganizando mis pensamientos, y ni siquiera me había dado cuenta hasta ahora. La señal no necesita consentimiento. Solo necesita tiempo, y ya ha tenido 30 años. Miré a Saturno, brillando con un brillo imposible en el cielo antes del amanecer. Las luces geométricas alrededor de su borde pulsaban ahora, sincronizadas, avanzando hacia algo. Entonces, ¿por qué seguimos aquí? ¿Por qué no nos ha llevado ya? Teddy se limpió la sangre de la nariz. Porque luchamos, porque sabemos lo que es si no resistimos activamente. La mayoría de la gente ni siquiera se da cuenta de que está cambiando. Se irán a dormir esta noche pensando en lo que vieron en las noticias, soñando con estructuras imposibles y misterios cósmicos, y mañana despertarán un poco menos ellos mismos. Unas cuantas noches más así, y no les quedará nada a lo que resistirse.
El cielo empezaba a aclararse por el este. Faltaba menos de una hora para las 3:47. ¿Qué hacemos? Teddy me miró fijamente un buen rato. Entonces metió la mano en el bolsillo y sacó su teléfono. El planetario tiene acceso a la red de espacio profundo. El mismo sistema que usó tu abuelo para enviar ese mensaje a Saturno en 1995. ¿Quieres enviar otro mensaje? No un mensaje, sino una señal. Sus dedos se movían por la pantalla, escribiendo rápidamente. Cuando revisaba las notas de tu abuelo, encontré algo oculto en las matemáticas. Un patrón de frecuencia incrustado en las transmisiones de los archivos. No es aleatorio. Es una clave. Una forma de acceder a los sistemas de control de la prisión. La prisión tiene 13.000 millones de años. ¿Crees que puedes hackearla con un teléfono? Hackearla no, reiniciarla. Me mostró la pantalla. Una cascada de números y símbolos que no me decían nada. Los seres que construyeron Saturno incluyeron un mecanismo de seguridad, una forma de reforzar la prisión si alguna vez comenzaba a debilitarse. Pero para activarlo se requiere alguien dentro del sistema, alguien que haya sido parcialmente absorbido pero que aún conserve su conciencia individual. Entonces comprendí el horror, la terrible lógica. Uno de nosotros tiene que dejarlo entrar. Uno de nosotros tiene que dejarlo entrar lo suficiente como para acceder a los controles y luego activar el reinicio antes de perderse por completo. Eso es suicidio. Es la única manera. Teddy me miró a los ojos y vi resignación en ellos. Aceptación. ¿Tienes gente, Doug? Familia, aunque no hables mucho con ellos, una vida a la que regresar. Tengo un apartamento vacío y un trabajo que no me necesita específicamente. No hagas esto. Ya está decidido. Me puso el teléfono en las manos. Cuando te dé la señal, envía esta transmisión a Saturno usando todas las antenas de la red espacial. Ya me conecté al sistema remotamente. Solo tienes que pulsar enviar. Teddy, por favor. Pero ya cerraba los ojos, ya se abría los susurros que nos habían estado arañando toda la noche. Vi cómo su rostro se aflojaba, cómo la sangre volvía a fluir por su nariz, cómo su cuerpo se ponía rígido mientras algo vasto y antiguo comenzaba a llenar los espacios donde vivía. Theodore Mars. Los minutos se alargaban como caramelos. El cielo seguía brillando. Saturno flotaba sobre nuestras cabezas, pulsando, esperando. A las 3:46, los ojos de Teddy se abrieron de golpe, pero ya no eran suyos. Estaban llenos de algo antiguo, paciente y terriblemente consciente. Ahora, dijo con una voz que resonaba con miles de millones de gritos comprimidos. Presioné enviar. El teléfono se calentó en mis manos mientras la transmisión se disparaba hacia el cielo, dirigida a un planeta que no era realmente un planeta, con una señal que llevaba 13.000 millones de años esperando a ser utilizada. Y Theodore Mars, lo que quedaba de él, empezó a reír. Las ruinas volvieron a descender a las nubes de Saturno 17 segundos después de que presioné enviar. Todos los canales de noticias capturaron el momento. Esas geometrías imposibles se plegaban hacia adentro, se hundían bajo la neblina de amoníaco, desapareciendo como si nunca hubieran existido. Los científicos pasarían décadas discutiendo sobre lo que el mundo había presenciado. Alucinaciones masivas, fenómenos atmosféricos, un engaño elaborado. Yo lo sabía mejor. La prisión había sido reforzada. El mecanismo de seguridad había funcionado. Teddy se desplomó en cuanto desaparecieron las ruinas. Lo sujeté antes de que se estrellara contra el tejado. Lo bajé con cuidado sobre el frío hormigón y le busqué el pulso, que no estaba segura de encontrar. Estaba ahí, débil, tenue, pero presente. Abrió los ojos 3 horas después en urgencias del Hospital Metodista de Brooklyn. Yo estaba sentada junto a su cama, todavía con la misma ropa que llevaba 3 días, oliendo a miedo y a pizza rancia. Funcionó, Grazno. Funcionó. Saturno volvió a la normalidad. La señal se detuvo. Cerró los ojos y exhaló lentamente. Bien. Eso es bueno. Quería preguntarle qué había visto dentro del archivo,
que se sentía al tener algo tan antiguo y vasto cubriendo su mente como un traje. Pero no le salían las palabras, y quizás será lo mejor. Algunas experiencias no se deben compartir. Los médicos no pudieron explicar su condición. Las tomografías cerebrales mostraron actividad inusual en regiones para las que no tenían nombre. Sus análisis de sangre resultaron normales, excepto por oligoelementos que no coincidían con ninguna tabla periódica conocida. Lo mantuvieron en observación y luego lo dieron de alta cuando no empeoró. No hablamos de esa noche, no directamente, pero quedamos para tomar un café todos los jueves en la misma cafetería de Ámsterdam. Y a veces lo pillo mirando por la ventana con una expresión que no entiendo. A veces lo veo escribiendo ecuaciones en servilletas, matemáticas complejas que arruga rápidamente y tira cuando se da cuenta de que lo estoy mirando. Sea lo que sea que haya traído de Saturno, ahora está tranquilo. Quizás durmiendo o simplemente esperando. Quemé las notas de Warren 3 semanas después del incidente, destruí los casetes, trituré las fotografías y esparcí las cenizas en el East River. La casa de piedra rojiza salió a la venta un mes después. Ya no soportaba estar en ese lugar, rodeado por los ecos de secretos que deberían haber permanecido enterrados. Pero conservé una cosa, la insignia de la NASA con la cara de mi abuelo y el nombre del proyecto, que no existe en ninguna base de datos. La guardo en mi billetera, detrás de mi licencia de conducir, donde siento su peso en la cadera todos los días. Un recordatorio. La prisión resistió esta vez. El mecanismo de seguridad funcionó. La humanidad esquivó una bala que nunca supo que vendría. Pero las notas de Warren mencionaron algo que no le he contado a nadie, ni siquiera a Teddy. El mecanismo de seguridad no fue diseñado para uso permanente. Era una medida provisional, una medida temporal para ganar tiempo hasta que se encontrara una solución más duradera. Los seres que construyeron la prisión de Saturno sabían que no podrían contener a su prisionero para siempre. Solo necesitaban retrasar lo inevitable lo suficiente para que evolucionara algo que pudiera terminar el trabajo, algo como nosotros. La pregunta que no puedo dejar de hacerme, despierto a las 3:47 cada mañana, es si se supone que seamos nosotros quienes finalmente destruyamos la cosa en los anillos de Saturno o si solo somos el siguiente plato de una comida que lleva 13 años esperando. 8.000 millones de años para terminar. A veces miro hacia Saturno cuando el cielo está despejado y la contaminación lumínica no es tan grave. Ahora parece tranquilo, normal, solo otra luz errante en la oscuridad. Pero sé que hay debajo de esas nubes. Sé que sueñan esos anillos. Y sé que las cuentas regresivas, por definición, siempre llegan a cero.